Y los precandidatos presidenciales reaccionaron a los resultados de la encuesta polimétrica de Herma Noticias y Caracol Radio. Los colombianos saben que estas van a ser unas elecciones presidenciales distintas. Van a ser elecciones de coaliciones. Va a haber por lo menos 3 coaliciones. Las encuestas son fotos de un día y hay que seguir trabajando y trabajando. En este momento lo que queremos es recorrer el país, mostrar nuestro programa y seguir generando confianza a la ciudadanía en nuestras propuestas. A medida que evolucione la campaña y podamos dar a conocer nuestras propuestas, nuestra interpretación del país que queremos construir de oportunidades, seguramente esa favorabilidad y esa intención de voto van a crecer. Estoy muy agradecida con los colombianos que nos siguen manifestando su respaldo en diferentes encuestas. Es increíble que una persona como yo, hecha a pulso, una colombiana, trabajadora, esté colada entre un poco de políticos con una trayectoria enorme, dando la pelea. Muy agradecido con los colombianos que tienen esa intención. Me parece que todo es muy preliminar. Aquí lo importante es seguir trabajando, que es el único sistema que se han inventado. El día que se inventen otro sistema, pues lo acogeremos, pero por lo pronto, trabajando, trabajando y trabajando. Bien, analizamos los resultados de esta encuesta con César Vallejo de Cifras y Conceptos, quien nos acompaña a esta hora aquí en el estudio. Bienvenido, doctor Vallejo, buenas noches. Sí, muchas gracias, complacido de estar con ustedes. Bueno, revela cosas bien interesantes esta encuesta. Me gustaría empezar por esa pregunta del quién quisiera que fuera presidente, porque me llamó mucho la atención que el mayor porcentaje se lo lleva el que ponga Uribe, con el 12%. ¿Cómo salió esa categoría? Pues eso es lo que piensan muchos de los colombianos que fueron entrevistados. Esa pregunta era una pregunta abierta, sí. Es decir, los que responden tienen la posibilidad de decir lo que quieren. No era una pregunta cerrada. Y esa es la realidad. Mucha gente opina que debe ser alguien que esté conectado con el presidente Uribe o que nomine el presidente Uribe. César, para hacer total claridad, ustedes no preguntaron por esa opción. Es decir, gente espontáneamente fue diciendo por el que ponga el presidente Uribe. ¿A usted le parece, César, que ese 12% que sacó esa respuesta es indicio de algo? Es decir, a mí me sorprendió más bien al contrario, porque tanto en el plebiscito como posteriormente en la segunda vuelta y posteriormente en el plebiscito, parecería que medio país está con lo que diga Álvaro Uribe, y que aquí aparezca espontáneamente un 12% es un signo de debilidad de esa posición. Yo no creo, yo creo que esto es una pregunta muy referida a elecciones, y en relación con elecciones, pues también la encuesta manifiesta que hay mucha independencia en relación con los movimientos y los partidos. Hay mucha gente que va con el movimiento político, con los partidos, pero hay mucha gente que es bastante independiente, y eso lo demuestra la cantidad de personas que todavía no han decidido, que dicen no hemos tomado una posición. De tal manera que si eso significa una fragmentación o un distanciamiento de un determinado movimiento, pues eso no lo dice la encuesta. Sí. ¿Usted cree, doctor Vallejo, que cuando el Centro Democrático o el presidente Uribe le dé el aval verdadero a su candidato, el Centro Democrático va a subir la intención de voto de personas como Iván Duque o de otro candidato del Centro Democrático? Pues eso sugeriría la respuesta que dan en relación con quien ponga Uribe. Y es que si el candidato es alguien que Uribe expresamente, el guiño de Uribe expresamente se concreta en un determinado candidato, pues muchos de ellos dirán, pues sí, ese es el candidato. Sin embargo, hay que esperar. La racionalidad política de la gente cambia. Claro. Y con el tiempo va a ir cambiando, de tal manera que no sabemos, no podríamos decir que el aval de Uribe va a garantizar, dijéramos, que el 100% de los que hoy están diciendo por quién vota Uribe van a votar por ese candidato. Además tenemos ahora un escenario de muchos precandidatos, falta que ya sean entonces los candidatos oficiales de cada partido. Bueno, ese escenario era el quien quisiera, pasemos al quien cree que va a ser presidente. Sí. Allí Germán Vargas Lleras, pues la verdad tiene un 23%, le saca como una ventaja grande a sus competidores. ¿Eso se lo podemos atribuir a qué? ¿A lo mediático que fue en su papel como vicepresidente y la gente lo tiene como muy referenciado? Yo creo que hay más bien digamos, es la diferencia entre lo que yo pienso idealmente y lo que yo realísticamente creo que va a pasar. Ya hay realmente un movimiento hacia el realismo. Hay gente que quisiera que el candidato o el presidente fuera un determinado candidato, pero que pensando realísticamente, con el conocimiento que la gente tiene de cómo se mueven las fuerzas políticas, de cómo ocurre el proceso de elecciones, dice no, finalmente esto va más, en este caso, hacia Vargas Lleras.
aclarando que todavía estamos a un año. Claro. De tal manera que esto puede cambiar también. Es que como decía el doctor Carlos Holmes en la nota que le hacíamos a los distintos precandidatos, esto apenas está empezando y casi que lo que uno percibe en este momento es popularidad, favorabilidad, más que simpatía por un programa que ni siquiera ha sido planteado. Y en ese sentido, César, yo le quiero preguntar algo. Digamos que el gran ganador aquí es la incertidumbre. En las tres preguntas, 39% no sabe, no responde en el quién quiere que sea, 40% en el quién cree, un poquito menos, 22% en el voto, pero ese fenómeno Uribe y el fenómeno Vargas Lleras podrían ser grandes ganadores de esta encuesta en medio de su estado preliminar. Sin embargo, son el mismo tipo de personajes o de movimientos o de ideologías que generan gran resistencia. ¿Cómo juega el negativo en una encuesta de estas y en un año que viene por delante? Hay unos que tienen techo garantizado y otros que pueden subir porque no tienen mucho negativo. Sí, yo creo que a medida que se va aclarando el panorama, y eso ocurrirá con el tiempo, con el paso del tiempo, empezará a operar el voto negativo. Yo creo que por ahora, pues, la gente está dispuesta a decir yo votaría, yo quisiera, yo creo que a medida que el panorama, que el portafolio de candidatos se vaya estrechando, ya empezará a aparecer el voto negativo. Gente que no vota en positivo por alguien, sino contra alguien. No sé si eso tenga que ver con la favorabilidad que presenta el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Tiene que ver con eso, en la parte negativa, o es que Gustavo Petro tiene un gran fortín político y que va para arriba? Bueno, yo creo que el doctor Petro ha hecho una campaña desde el momento en que él salió de la alcaldía, y yo creo que ha sido una campaña juiciosa que básicamente se está mostrando en los resultados. Creo que una cosa interesante, el Petro no cambia mucho en relación con la encuesta anterior, es de los que realmente permanecen iguales. Es como si Petro, la foto en este marzo a mayo no cambió mucho. Eso es lo que se puede decir de Petro. ¿Qué va a opinar la gente finalmente en relación con Petro? Acuérdense que Petro tiene un caudal político importante en Bogotá y creo que en la costa también tiene un caudal muy importante. Queda el resto del país. ¿Hasta dónde Petro va a lograr progresar, dijéramos, durante este año y va a lograr mover personas en el resto del país? Sí. Eso es de lo que está por verse. Eso está por verse. Sí. Pues esto apenas comienza, tenemos mucho por delante todavía para divertirnos con el análisis de las encuestas, porque vendrán muchas más. Doctor César Vallejo de Cifras y Conceptos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy amables a ustedes por la invitación.